Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes del séptimo día dentro de la octava de Navidad. La primera lectura de hoy viene de la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 18 al 21. Hijos míos, esta es la última hora. ¿Han oído ustedes que iba a venir el anticristo? Pues bien, muchos anticristos han aparecido ya, por lo cual nos damos cuenta de que es la última hora. De entre ustedes salieron, pero no eran de los nuestros, pues si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero sucedió así para que se pusiera de manifiesto que ninguno de ellos es de los nuestros. Por lo que ustedes toca, han recibido la unción del Espíritu Santo y tienen así el verdadero conocimiento. Les he escrito no porque ignoran la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira viene de la verdad. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 95 y el responsorio es: Alégrense los cielos y la tierra. Alégrense los cielos y la tierra. Cantemos al Señor un nuevo canto, que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Proclamemos su amor día tras día. Alégrense los cielos y la tierra, retumbe el mar y el mundo submarino. Salten de gozo el campo y cuanto encierra, manifiesten los bosques regocijo. Regocíjese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas, con las que rija a todas las naciones. Alégrense los cielos y la tierra. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 18. En el principio ya existía aquel que es la palabra. Y aquel que es la palabra estaba con Dios, y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él, y sin embargo, el mundo no lo conoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les concedió poder llegar a ser hijos e hijas de Dios. A los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre, y habitó entre nosotros.
Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él, clamando: a éste me refería cuando dije, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Cristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos leyendo de la primera carta de San Juan y ahora se nos da la 4 condición para permanecer en el camino de la luz. La luz es Cristo, ¿no? Ya se nos ha dado 3 previas condiciones para este caminar en la luz. La primera fue renunciar al pecado, la segunda fue guardar los mandamientos, la tercera rechazar al mundo, y por mundo entendemos todo aquello que está en oposición a Dios, no el mundo como creación de Dios, que el libro de Génesis lo declara bueno. Y ahora en esta lectura de hoy se nos presenta la 4ª condición para caminar en la luz de Cristo. Y esto es rechazar al anticristo. En la forma negativa, y en la forma positiva es guardar la tradición apostólica, ¿no? Comentaristas nos dicen de que en esta comunidad de donde sale tanto el Evangelio de Juan como esta primera carta de Juan, que parece que había unas divisiones entre la comunidad, entre aquellos que quizás rechazaban la divinidad de Cristo y solamente se quedaban con la humanidad, y otros que quizás enfatizaban más en la divinidad de Cristo mientras que rechazaban su humanidad. Así que dicen los comentaristas que quizás, muy probablemente, el Evangelio de Juan fue escrito para resolver estas divisiones internas en la comunidad de Juan, que este Evangelio busca reconciliar, y que esta primera carta de Juan, que fue escrita después del Evangelio de Juan, es una carta que responde a la continua división y conflictos internos dentro de esta comunidad de Juan, que a últimas parece que el Evangelio no ha resuelto, y que con esta carta ahora el autor pues les dice para que nosotros caminemos en la luz de Cristo, en la luz del Hijo de Dios, en la luz del Mesías. Tenemos que vivir con estas condiciones de rechazar el pecado, de guardar los mandamientos, particularmente el mandamiento del amor, de rechazar todo aquello que se opone a Cristo, que se opone al plan de salvación de Dios. Y a esto el autor se refiere como las cosas del mundo. Y por último, guardar la tradición apostólica, las enseñanzas apostólicas que parece que algunos dentro de esta comunidad de Juan estaban rechazando. Y es aquí donde entra este concepto, esta palabra que el autor de esta primera carta de Juan utiliza y que solamente se encuentra en los escritos de Juan. La palabra es el anticristo o los anticristos, utilizado en el sentido plural, ¿no? Y solamente este autor, Juan, tanto en el Evangelio como en esta primera carta y la segunda, menciona a estos anticristos. Ahora, lo difícil es de que no nos dice exactamente quiénes son los anticristos. Si es una persona, si es un grupo, si son anticristos aquellos que atacan a la iglesia desde fuera, o son anticristos aquellos que
son o fueron parte de la comunidad de Juan, pero que después se han separado, de que han creado una división y que rechazan algunas enseñanzas fundamentales de la tradición apostólica, ¿no? Así que aquí se nos introduce el tema de los anticristos, de que tenemos que rechazarlos, dice el autor, pero no nos especifica exactamente quiénes son o a qué doctrina o a qué enseñanza se refiere el autor de esta carta cuando los llama anticristos, ¿no? En el versículo 22, que no se incluye en esta lectura termina en el capítulo 21, en el 22 hace referencia a quizás a una de las enseñanzas que está siendo rechazada por estos anticristos. Y se refiere a que rechazan de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es el ungido, el enviado por Dios, ¿no? El Cristo. Cristo, Mesías, ungido significan lo mismo en diferentes lenguas. Cristo es una palabra griega, Mesías es una palabra hebrea, ungido, palabra en español, en inglés es the anointed. Así que parece que algunos dentro de la comunidad de Juan rechazaban que Jesús era el Mesías. Quizás Jesús cumplía las profecías de los profetas, pero de que quizás no era el Mesías, ¿no? Y así que el autor de esta primera carta de Juan se está dirigiendo a aquellos que se han separado porque han rechazado la tradición apostólica. Y desde el primer capítulo, que lo empezamos a leer en el martes, y desde el martes hasta hoy viernes, pues nos ha dado el autor de esta carta las 4 condiciones que tenemos que aceptar, identificarnos y hacerlas nuestras para vivir en la luz de Cristo, para caminar en la luz de Cristo, ¿no? Ya les mencioné las 4, que hoy tenemos la cuarta, que es el rechazo de los anticristos. Y dice la primera lectura: Hijos míos, esta es la última hora. Han oído ustedes que iba a venir el anticristo. Repito, es solamente Juan en el Evangelio, en la primera carta de Juan, en la segunda carta de Juan, quien menciona esta palabra. Solamente en él se encuentra este término de anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido ya, por lo cual nos damos cuenta de que es la última hora. ¿A qué se refiere por última hora? Al fin del mundo, la segunda venida de Jesucristo. Después de que Jesús resucita y asciende al Padre, promete que regresará. Se refiere a esta última hora. Así que no es muy explícito a qué hace referencia, ni por el término anticristo, ni por el término de última hora, que es un lenguaje escatológico. La escatología habla acerca del tema del fin del mundo, ¿no? Y en el Antiguo Testamento hay varios escritos, varios textos que hablan del tema que hace referencia a la venida del Mesías, que será precedida por un tiempo de dificultad, de persecución, antes de que venga el Mesías. En la escatología cristiana, esto de la última hora hace referencia a la segunda venida de Jesucristo, cuando Dios Padre le dará todo el poder y la autoridad sobre el reino. Y es a esta segunda venida a la cual constantemente nosotros hablamos, y es parte de nuestra esperanza, esperar y desear el regreso de Jesucristo. Dice: de entre ustedes salieron, pero no eran de los nuestros, pues si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Aquí ahora ya nos da una indicación a quién se está refiriendo por anticristo, y hace referencia a las divisiones internas dentro de esta comunidad de Juan, que algunos parece que están rechazando algunas enseñanzas apostólicas, como lo mencionará después en el versículo 22, de que no aceptan de que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido, el enviado de Dios. Y entonces, ¿por qué no aceptan esta enseñanza fundamental? Lo cual, al rechazar
a Jesús como el Cristo, pues también rechazan al Padre, quien lo ha enviado, y al Espíritu Santo, que es parte de esta unidad interna de la Santísima Trinidad. Aunque entonces no se tenía la doctrina de la Santísima Trinidad, sí se tenía el concepto de la intimidad de comunión entre Padre e Hijo en el Espíritu Santo, ¿no? Y cuando se rechaza a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, pues también se está rechazando al Padre que lo envió y al Espíritu Santo, que es la fuente de vida en esta unión de Padre e Hijo. Dice, pero sucedió así para que se pusiera de manifiesto que ninguno de ellos es de los nuestros. Ahora, aquí el autor de esta primera carta de Juan solamente nos está dando la problemática interna de esta comunidad desde su punto de vista. Aquí no tenemos el punto de vista contrario, así que no sabemos exactamente qué era lo que pensaban o lo que creían o lo que rechazaban aquellos que se separaron. Solamente tenemos el punto de vista de aquellos que han calificado a estos sesionistas o separatistas como herejes, ¿no? Así que es un argumento pues no balanceado, porque no tenemos el punto de vista o las nociones de aquellos que rechazan ciertas enseñanzas del tiempo de la comunidad primitiva. Hemos de recordar de que en los primeros 300 años, pues, cómo entender a Jesucristo, la relación con Dios Padre, qué fue lo que Dios en Jesucristo nos hizo, pues fue un tiempo difícil donde surgieron muchas herejías, diferentes enseñanzas, donde diferentes miembros de la comunidad cristiana rechazaban o aceptaban partes o total de lo que los apóstoles habían dejado, ¿no? Y fue un tiempo pues difícil para discernir cuál es la doctrina fundamental, la verdad de quién es Cristo, qué es lo que nos ofrece, cuál es la relación con Dios Padre, ¿no? No es hasta que se lleva a cabo, se empiezan a llevar a cabo los concilios dentro de la comunidad primitiva, donde se empiezan a definir la doctrina que va después dando forma a lo que significa ser un cristiano o miembro de la iglesia, ¿no? Así que los primeros 300 años fueron años de mucha confusión, de mucho conflicto, de muchas divisiones internas, porque aún no existía la doctrina tal y como la tenemos hoy en día. Así que esta primera carta de Juan, en cierta manera, nos está compartiendo parte de las dificultades internas de donde nace el Evangelio de Juan y esta primera carta de Juan. Por lo que ustedes toca, han recibido la unción del Espíritu Santo y tienen así el verdadero conocimiento. Les he escrito no porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira viene de la verdad. Así que aquí cerramos con esta lectura de la primera carta de Juan. Cerramos la cuarta condición para permanecer en el camino de la luz. Así que con estas palabras, en estos primeros 2 capítulos de esta carta, Juan está reenforzando lo que significa ser parte de la comunidad, de lo que significa afirmar ciertas enseñanzas fundamentales de la tradición apostólica. Y por tradición apostólica entendemos lo que los apóstoles que convivieron con Jesús, que fueron testigos de la vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesús, han dejado, ¿no? Así que con esta cuarta condición para vivir en la luz de Cristo, este autor de la primera carta de Juan nos dice, al rechazar los anticristos y sus enseñanzas, entonces tenemos que
unirnos, afirmar e identificarnos con la tradición apostólica, pues el testimonio de los apóstoles es a lo que nos aferramos para ayudarnos a mantener la verdad que nos une a Cristo y a Dios Padre en el Espíritu Santo. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio, que es el principio del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es muy diferente a los otros 3 evangelios sinópticos y es un evangelio único que tiene una estructura y un ritmo muy diferente a los otros 3. Se le dice que el Evangelio de Juan es una teología alta que después desciende hacia la humanidad, diferente a los otros 3 evangelios, que empieza con una teología baja, o sea, desde la humanidad, y asciende hacia la divinidad. Baja, ascendiente, a diferencia del Evangelio de Juan, que es alta y descendiente. Y aquí, en este primer capítulo, se nos habla de la preexistencia de la palabra, que es Cristo, que es el Hijo de Dios, por medio de quien toda la creación se lleva a cabo. Dice, en el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Notemos que aquí el Evangelio de Juan empieza prácticamente con las mismas palabras del Génesis. En el principio ya existía aquel, así es así como empieza el libro de Génesis. En el principio había oscuridad, había caos, y del caos o de la nada o del vacío Dios lleva a cabo la creación. Aquí Juan nos dice que la palabra, el Hijo de Dios, preexistía y que todo cuanto existe fue creado por medio de la palabra del Hijo de Dios. Sí, ya en el principio Él estaba con Dios, todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Y después nos dirá que, aunque es el autor de todo cuanto existe, esta misma creación, este mismo pueblo que Dios había escogido, cuando finalmente llega, no lo reconoció. Y esta es una de las grandes ironías que nos presenta esta introducción del Evangelio de Juan. Él era la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no lo recibieron. Y por tinieblas aquí se refiere a Israel, al pueblo de Dios, y también por tinieblas se refiere a nosotros, a quienes estamos leyendo este evangelio, ¿no? Que cuando no lo recibimos, cuando no lo aceptamos, cuando estamos en oposición de la vida misma, de la luz misma que se ha hecho uno con nosotros, pues también vivimos en tinieblas. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan, que así como Dios envió a Juan, también Dios envió a su Hijo. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquí en esta introducción, el evangelista Juan nos está introduciendo a diferentes temas que después desarrollará más adelante en el evangelio. Uno de ellos es la palabra, que es la luz, o sea, el Hijo de Dios, Cristo, que es luz. Después nos dará otras imágenes de la identidad, como el pan de vida, la verdad, el buen pastor. Son otros temas que el evangelista Juan irá desarrollando. Aquel que es la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba. El mundo había sido hecho por él,
y sin embargo el mundo no lo conoció. Aquí está una de las ironías fundamentales que nos da esta introducción al Evangelio, que a pesar de que Dios, por medio de la palabra de su Hijo, llevó a cabo toda la creación misma no lo reconoció, no reconoció al autor de la vida misma. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Repito, aquí entramos también nosotros, porque al no reconocerlo aún hoy en día, aún no reconocer el Cristo más allá del tiempo y el espacio, que se hace presente en todo momento, en todo espacio, que el que viene a nosotros en diferentes experiencias, en diferentes personas, en diferentes situaciones de nuestras vidas, y cuando no lo reconocemos, pues también nosotros vivimos en esta oscuridad. Pero todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos e hijas de Dios. Así que aquí entra un tema muy interesante. ¿Cómo es que llegamos a ser hijos e hijas de Dios? No por el deseo humano, no por la carne, no por la iniciativa humana, sino por la iniciativa de Dios, del Dios quien nos atrae, del Dios quien se apodera de nosotros, del Dios quien por medio de su Espíritu nos hace renacer a esta identidad nuestra de sabernos como hijos e hijas amados de Él. Dice, les concedió poder llegar a ser hijos e hijas de Dios a los que creen en su nombre. Así que nuestra identidad de hijos e hijas de Dios no es por la carne, no es por la sangre, no es por la raza, es por la fe que nos une a Cristo. Y al unirnos a Cristo nos une también a Dios Padre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios, de la iniciativa de Dios que se hace uno con nosotros. El Evangelio de Juan no nos dice cómo es que Dios se hace uno con nosotros, cómo se encarna, a diferencia de los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas, particularmente de Mateo y Lucas, que nos dan unas narrativas de cómo se llevó a cabo la encarnación por medio de María y José, dónde nació, cómo nació. El evangelista Juan no nos dice nada de esto, simplemente de que se hizo uno con nosotros. Dice, y aquel que es la palabra se hizo hombre. Y por hombre aquí se entiende la plenitud de nuestra humanidad. Dios en Jesucristo no pretendió o no jugó a ser hombre, lo cual en los primeros 200 años surgió esta herejía del docetismo que negaba la humanidad del Cristo, del Mesías, y decían y creían que Dios en Jesucristo simplemente pretendía haberse hecho humano y que pretendió morir crucificado en la cruz, ¿no? Y esta es la herejía del docetismo que en cierta parte está en el trasfondo de estas dificultades que tanto el Evangelio de Juan como esta primera carta de Juan buscan deshacer, porque están dividiendo la comunidad. Dice, Él habitó entre nosotros, hemos visto su gloria. Aquí está, comparte la experiencia de aquellos que convivieron con Jesús, que lo escucharon, que compartieron sus vidas con Él, que también fueron testigos de su vida, muerte, pasión, muerte y resurrección y ascensión. Gloria que le corresponde como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de Él, clamando, a este me refería cuando dije, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Nuevamente aquí está hablando de la preexistencia del Hijo de Dios, del Cristo, como bajo la imagen de la palabra que es poder, la palabra que es creación de Dios. De su plenitud, ahora este ya es un testimonio de la experiencia del autor de este evangelio,
que también es uno de los apóstoles. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia. Aquí la riqueza, la generosidad de Dios que ellos mismos compartieron al convivir con Él, a ser testigos tanto de su enseñanza, sus milagros, de su pasión, muerte y resurrección y ascensión. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Cristo, Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Y este autor, Juan, evangelista y apóstol, pues fue testigo de esta revelación que ahora él nos comparte en este evangelio y que después varios de los temas que ha sacado aquí en esta introducción los irá desarrollando dentro del evangelio. Bello evangelio, un evangelio muy diferente a los otros tres sinópticos, evangelio que tiene una estructura única y singular y que quizás por esto fue el último de los evangelios que fue aceptado en el canón del Nuevo Testamento por ser tan diferente. Porque a pesar de su diferencia, pues también hace resaltar los temas fundamentales que encontramos en los otros evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas. Muy bien, mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano, que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida, sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.